Ahí está. Ahora sí, ya iniciamos, doctor. Bueno, este es el penúltimo módulo, como había dicho, es el último, el 30 de octubre termina este módulo y vamos a tener un pequeño examen final, ¿verdad? De 20 preguntitas, selección múltiple, porque es un requerimiento del MED para dejar evidencia del curso por la carga horaria que tiene. Y bueno, doctor Osvaldo, arrancamos el curso con el doctor Acosta y usted. Sí, por favor, adelante, doctor Acosta. Buen día, ¿cómo están? Bueno, el doctor Osvaldo me invitó, ¿verdad? Como para dar esta charla el día de hoy. Vamos a hablar un poquitito sobre lo que son los estudios de imágenes en la evaluación musculoesquelética, ¿verdad? Vamos a hablar más específicamente de lo que es la radiografía, la ecografía, ¿sí? La resonancia magnética y la tomografía también un poquitito. Para eso tenemos que acordarnos un poco de los que son los planos anatómicos, ¿sí? Para rememorar esto, me imagino que ya conocen bien, pero para tener el presente, ¿verdad? Para hacer un poco más fluida la conversación y hablar en términos comunes, ¿verdad? Está el plano coronal, ¿sí? Que ahí están viendo en la imagen. El plano coronal vendría a ser el plano coronal. No sé si ven el cursor de mi mouse. Sí se ve, Esteban. Se ve. Bueno, ok. Está bien. Entonces, luego tenemos en el plano coronal divide al cuerpo o al objeto que está cortando, ¿sí? En una porción anterior o ventral y en una porción posterior o dorsal, ¿sí? Luego tenemos el plano sagital, ¿sí? Que vendría a dividir en mi cuerpo eh, lateral y medial, ¿sí? O derecho izquierdo, ¿verdad? Vendría a dividir eso, el plano sagital. Y el plano transversal, que vendría a ser el axial también, ¿sí? En que divide el cuerpo en una mitad superior y una inferior, o una cefálica y caudal. ¿Está bien? Para rememorar esas cositas, ¿verdad? Lo que tenemos también que entender en radiología, hablando específicamente, ¿sí? Es un enfoque distinto a a la anatomía convencional. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convirtiendo un objeto que tiene tres dimensiones, ¿verdad? Tiene en los tres planos un largo, un ancho y una profundidad, ¿sí? Lo estamos transformando en uno de dos planos, o sea, en dos dimensiones, ¿sí? Entonces, la falsa profundidad muchas veces que vemos en la radiografía es algo a tener en cuenta porque no es eh, tan exacto la imagen, ¿verdad? Obviamente hay otras técnicas que nos ayudan a ver mejor, a distinguir mejor la falta del tercer plano, que sería la profundidad, que es la tomografía, por ejemplo, ¿verdad? La visualización de estructuras depende también de la técnica empleada. Obviamente, mientras mejor sea la técnica, hay ciertas partes que se van a ver bien en la radiografía específicamente, ¿sí? Los materiales más densos, electrodensos o radioopacos, se llaman así, son materiales que no van a dejar pasar los electrones, ¿sí? Cuando se le dispara la radiografía y van a verse como algo más blanco, ¿sí? Mientras que lo radiolúcido, ¿sí? O menos electrodenso, ¿sí? Va a dejar pasar mayor cantidad de electrones y eso va a velar nuestra placa radiográfica, entonces se va a ver de color negro, ¿sí? En general, los métodos de diagnóstico radiológico son complementarios, ¿sí? Más que excluyentes. O sea, yo en una radiografía puedo tener una sospecha diagnóstica, le hago una ecografía para ver, para complementar cómo están las estructuras de partes blandas, por ejemplo, que le acompañan, ¿sí? A la radiografía, ¿sí? O una resonancia magnética, yo le hago luego de una radiografía, descarto una lesión ósea con un método auxiliar diagnóstico menos caro,
¿sí? Que es una radiografía de mayor, de mayor difusión. Es mucho más fácil hacerte una radiografía, es mucho más económico hacerte una radiografía que una resonancia magnética. ¿Sí? Una resonancia magnética no hay en todos los lugares. Lo mismo pasa con la ecografía, ¿sí? Pero en caso de ser necesario, esos son estudios que se complementan, ¿sí? No es que un estudio suplementa o sustituye o suprime el otro. Como estábamos hablando, ¿sí? Tenemos varios métodos de diagnóstico radiológico, ¿sí? La radiografía simple o convencional, como les dije, eso usa una placa radiográfica de celulosa, ¿sí? Que se revela con un método químico, ¿sí? Em, pero actualmente eso ya no se utiliza, o sea, sigue utilizando bastante, pero hay unas mejores técnicas digitales en donde se deja de utilizar de revelar eso, así mismo como la radiografía, como la fotografía de antes se revelaban, bueno, las radiografías también se revelaban. Hoy en día ya tenemos la opción de hacerlos digitales y de poder manipular un poquitito la imagen antes de tener la imagen final. Entonces nos da mayor calidad, ¿sí? Entonces la radiografía simple o convencional también se vio superada, no superada, sino se vio avanzada en la tecnología, ¿verdad? Con la radiografía simple, pero digital, ¿verdad? A las radiografías simples se le puede agregar contraste articular y si tenemos una artrografía, ¿sí? Eso era un método muy empleado antes del advenimiento de lo que hoy en día tenemos de como la tomografía o la resonancia magnética, que eran de difícil acceso. Entonces, para ver bien las lesiones dentro de la articulación o ver lesiones ya sea meniscales en la rodilla o ligamentarias, ¿sí? Se utilizaba un contraste, ¿sí? Un contraste que se cargaba la articulación con un contraste y con aire, ¿sí? Y el contraste entraba dentro, por ejemplo, cuando teníamos las lesiones meniscales, yo le voy a ir mostrando después más adelante las imágenes, el contraste entraba en la lesión meniscal y te daba una imagen de eso, ¿sí? Hoy en día se sigue utilizando, pero no de forma muy masiva o no tan frecuentemente como antes se utilizaba esos métodos, ¿verdad? Por uno, ser invasivo, dos, la posibilidad de hacer una reacción al contraste, y tres, porque se tienen métodos muchísimo más eficaces que lo que le que la artrografía, ¿verdad? Luego tenemos también el ultrasonido y la ecografía, ¿sí? El ultrasonido y la ecografía lo que tiene es que es muy operador dependiente, ¿sí? Yo, sí o sí, el informe de esta imagen va a depender el día de mañana del médico o del técnico que está realizando la ecografía y el poder de síntesis de lo que él ve, poder transmitirme en un informe, porque yo no voy a estar frente a él cuando él está haciendo la ecografía, no en todos los casos al menos, ¿verdad? Entonces es muy operador dependiente. Luego tenemos, como les dije, la tomografía computada o escáner. Si la tomografía es realmente una radiografía en 3D, por así decirlo. Si la tomografía consiste en hacer múltiples radiografías en muchos de los planos, ¿sí? En todos los planos, AP, lateral, oblicuos, en todos los ángulos. Y eso una computadora va armando las imágenes que va captando para crear una sola imagen, ¿sí? La resonancia magnética, como les dije, es algo que revolucionó la medicina, ¿verdad? Es un estudio demasiado útil. Lastimosamente no está en nuestro medio, al menos todavía no está demasiado difundido porque es un estudio caro, ¿verdad? A nivel público, muy pocos servicios ofrecen eso, más a nivel privado, y es un estudio caro y no hay en todos lados. Sí, acá a nivel central en la capital a nivel central sí tenemos de repente varias opciones, pero alejándonos un poquitito más ya es más difícil de obtener ese estudio. Y la medicina nuclear o centellografía, perdón, eso vamos a tocar muy poco, realmente se utiliza más en procesos tumorales,
no está más tan difundido. Antes se utilizaba mucho en lo que eran procesos infecciosos articulares o óseos, ¿verdad? Pero hoy en día, como les dije, se fue dejando de lado por otros estudios más específicos. Bueno, vamos a empezar con la radiografía simple, ¿sí? La radiografía simple es una transformación del plano de 3D, como le habíamos dicho, en un plano en 2D, ¿sí? En donde se ve la sumatoria, la sumatoria de los tejidos, se ve todo solamente en dos planos. Como les dije, no hay profundidad en una radiografía, ¿sí? Lo que nosotros podamos ver de que parece una sombra posterior realmente no es así, puede ser algo que esté un poco anterior, pero sea un poco menos radiolúcido, o más radiolúcido, perdón, sí, más radiolúcido que el tejido que está más atrás. Parece que es su sombra, pero realmente está anterior. Entonces es muy importante ubicarse con la proyección que uno hizo, qué es lo que está viendo, ¿verdad? Tiene buen detalle anatómico del tejido óseo, ¿sí? El hueso es lo que mejor se ve, realmente es los metales, pero si estamos hablando de tejidos biológicos, el hueso es la radiografía es el gol estándar para evaluar las lesiones óseas, ¿sí? De entrada. Muy útil también para estudios articulares, pero no es lo mejor, pero también es muy útil. Ahí nosotros vamos a diferenciar si vamos a necesitar o no estudios más elaborados, ¿sí? Los tejidos blandos se ven como siluetas, sin mucho detalle específico. Ya les voy a mostrar radiografías dentro de un ratito, donde vamos a ir viendo cómo se ven las partes blandas, ¿sí? Los músculos, los tendones, dependiendo de qué tan grande sea, de si está cargado o no de líquido, se pueden ver un poco más blanco, un poco más blancos, un poco más negros, ¿sí? Pero también se ve algo de los tejidos blancos, te da idea de algo, ¿sí? Pero no sirve mucho para eso. Estamos hablando obviamente de estudios musculoesqueléticos. Yo no le voy a hablar de una radiografía de tórax para ver el parénquima pulmonar, la trama vascular y demás. Eso es otro módulo. Si no estamos hablando de eso para esa utilidad en partes blandas, en tejidos blandos, ¿sí? Obviamente la radiografía tiene sus limitaciones. Muchas estructuras son no visibles, como los cartílagos, los ligamentos, los tendones. Algunos tendones son visibles, los meniscos no son visibles con esta técnica, o sea, con la radiografía simple. Como les dije, esta es la radiografía. Esto es una teleradiografía de la columna, ¿sí? De toda la columna vertebral. ¿Sí? Es una espinografía, realmente sería el nombre técnico de esto, en donde podemos ver en toda la columna vertebral, que es lo que más nos atañe con este tipo de estudio, ¿verdad? Obviamente también se ven parte de la escápula, las costillas, ¿sí? Se ve la pelvis, pero realmente el estudio en sí es para la evaluación de la columna vertebral y de sus ejes, ¿sí? Tanto en anteroposterior para ver algún desvío en el eje, como les había dicho, en qué eje vamos a ver en una anteroposterior, en el eje coronal, si en el eje coronal hay algún desvío, ¿sí? Y la lateral vamos a ver los desvíos en el eje sagital. ¿Se entiende esto es lo que estoy diciendo? Hoy, ojo, si ustedes no entienden algo, si estoy hablando muy rápido o quieren profundizar sobre algún tema que estoy diciendo, eh, me interrumpen un ratito, levantan la mano, sí, y damos apertura para su... Doctor Esteban, te voy a llamar un poquito. Ok, ve. Apaga un ratito tu micrófono. Bueno,
Esto es a modo de introducción nomás, ¿sí? Vamos para ir rememorando todo lo que eran los planos, ¿verdad? Después tenemos, esto es para ver otra vez de vuelta la radiografía, una AP radiografía de un hombro, ¿sí? En donde podemos ver acá en la imagen, en el lado de derecho de su pantalla, ¿sí? Vemos un hombro sin patología aparentemente, ¿verdad? Y en el hombro izquierdo vemos ya una patología artrósica. Tenemos de referencia aquí lo que es la imagen, el dibujo, ¿sí? Para que vayan entendiendo. Obviamente en este lo que vemos es que desapareció el espacio entre la clavícula, el acromión y la cabeza, ¿sí? Que eso tendría que estar ocupado por un músculo. Entonces tenemos también la radiografía nos da de manera indirecta, ¿sí? Datos sobre lesiones en partes blandas. Acá en el hombro, por ejemplo, como les dije, ¿sí? Como está prácticamente la cabeza del húmero está impactando con el acromión, no hay espacio para nada, ¿sí? Podemos suponer de que el músculo que tiene que estar ocupado ahí, que es el manguito rotador, ¿sí? Probablemente está lesionado y está retraído, ¿sí? Y por eso, al estar ausente el músculo ahí, el músculo deltoides eleva la cabeza y hace este impacto entre la cabeza y el acromión, ¿sí? Entonces, también nos da de esa manera, la radiografía eh, nos da datos indirectamente de algunas partes, de algunas lesiones que no se puede ver. Yo en la radiografía no puedo ver músculos específicamente, pero sí la ausencia de ese espacio donde debería estar el músculo me puede estar contando algo. Como le dije, después la radiografía simple digital es una mejora significativa del detalle óseo que permite la manipulación computacional. Por ejemplo, podemos ampliar las imágenes, darle más claridad, menos profundidad. La manipulación digital de la imagen nos da muchísimas ventajas, ¿verdad? Entonces también con eso podemos tener mayores detalles de los tejidos blandos y contornos más nítidos, ¿sí? Para que entiendan eso, ¿verdad? Acá en esta es una radiografía de vuelta de columna. Esto es a modo de que vayan entendiendo lo que estoy hablando, nomás en donde se ve muchísimo más nítido los espacios de conjunción entre las vértebras donde van saliendo los nervios raquídeos, las raíces, ¿sí? Se ve mucho mejor, no se ve tan borroso como sería una radiografía normal que se imprime en celulosa, ¿verdad? Y de vuelta acá se ve muchísimo más nítido todos los contornos óseos. Sí, sí podemos hacer una supresión completa de todas las partes blandas. ¿Está bien? Sí. Y también tenemos tenemos la buena visualización de lo que sería de vuelta un hombro, ¿sí? En donde se ve bien, esta es una AP estricta de hombro, ¿sí? En donde se ve el reborde de la cavidad glenoidea, se ve la cabeza, se ven las eminencias óseas importantes, ¿sí? De nuevo el tobillo, ¿sí? Esto es una gran mejoría con la implementación de la digitalización de las radiografías. Luego tenemos el ultrasonido o ecografía, ¿sí? Que es un excelente detalle de tejidos blandos, superficiales y profundos. No tanto así intraarticulares, pero sí para tejidos blandos en los miembros, por ejemplo, ¿sí? Que es muy útil para ver a nivel de la rodilla específicamente, ¿sí? Nos ayuda mucho a ver los tendones, el cuadricipital, el rotuliano, ¿sí? También podemos ver los ligamentos colaterales más superficiales, pero no así en la profundidad lo que serían los ligamentos profundos, por ejemplo, ¿sí? Que serían el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, o de repente los meniscos pueden llegar a evaluarse con la radiografía, pero no son muy específicos, no son muy de fiar los informes de meniscos a través de una ecografía nomás, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estar dentro de dos huesos, al estar dentro de la articulación, se dificulta mucho su correcta visualización.
Entonces, realmente la ecografía lo que no es muy útil es para ver, para el estudio del muscular de los tendones y los ligamentos extraarticulares, ¿sí? No nos sirve así para ver lo que ocurre dentro de la articulación, a no ser, o sea, lo único que nos puede informar es de que hay mucho líquido, por ejemplo, de repente tenemos un derrame articular importante en la rodilla y nos informa de que hay líquido y la característica de ese líquido que puede haber dentro de la rodilla de repente, ¿sí? Qué sé yo, si hay un líquido que tiene grumos, ¿sí? Entonces ahí sería podríamos ir haciendo unas inquisiciones diagnósticas, unas sospechas diagnósticas diferentes, ¿verdad? En el hueso se ve solamente el contorno, solamente puede detectar pequeñas fracturas no visibles en la radiografía, incluso, ¿verdad? Con la ecografía, pero no es su utilidad para eso, o sea, no es realmente su máxima utilidad para eso. Como les dije, esta es una ecografía de un hombro de vuelta, ¿verdad? Esto es muy difícil de ir describiendo si es que no tenemos nosotros el transductor en nuestra mano y estamos viendo en qué plano estamos apuntando, ¿sí? Es muy difícil hacer una descripción de esto si es que nosotros no estamos presentes al momento de realizar la técnica porque no es algo convencional. No es que esto es adelante, atrás, izquierda, derecha. Eso depende muchísimo de cómo se pone el transductor sobre el cuerpo para ir analizando las imágenes. Como luego tenemos la tomografía computada o escáner, ¿verdad? En donde tenemos los cortes transversales de distinto espesor de hasta 0.5 milímetros. Eso es exageradamente chico, ¿sí? Actualmente los escáneres multi-slide espiroideos que hacen unas tomografías muy múltiples tomografías en un solo disparo, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda muchísimo a disminuir la cantidad de radiación que está sometiendo, por lo que está siendo sometido el paciente y nos da imágenes muy precisas, muy de alta definición, ¿sí? Elimina en gran medida el defecto de sumatoria de la radiografía simple, ¿sí? Y las nuevas técnicas, como les dije, la helicoidal y multicorte, nos da una adquisición de volumen y reconstrucciones en varios planos, en 2D, en 3D, ¿sí? Podemos reconstruir muy buenas imágenes. Es muy útil para estudios de fracturas complejas intraarticulares a nivel de la rodilla, cuando tenemos fracturas por hundimiento, multifragmentarias, ¿sí? Lesiones complejas, no, es muy útil para hacer una correcta planificación prequirúrgica, obviamente para ver cómo podemos solucionar eso si es que va a ir a cirugía el paciente, ¿verdad? Y también nos ayuda mucho a ver cómo, para hacer el seguimiento postquirúrgico, a ver cómo va evolucionando, eso también es muy útil. Nos da buen detalle también de los tejidos blandos, pero obviamente es inferior a la ecografía, a la resonancia magnética, a no ser que introduzcamos contraste. Pero estamos hablando de tomografías simples, como les dije, ¿verdad? Acá tenemos entonces cómo es la reconstrucción en 2D, o sea, estas son imágenes en 2D, que es varias imágenes en 2D, la computadora va analizando, va interponiendo una con otra y para darnos esta reconstrucción, que esta es una reconstrucción realmente en 2D, con las sombras, así, acá sí tenemos perfil de profundidad con la densidad, ¿verdad? Pero incluso esto se puede mejorar y nos da una imagen en 3D, que es la que está acá, que estamos viendo, ¿verdad? Que es muy parecida a el dibujito acá que tenemos en los atlas de anatomía, el Netter y demás. Entonces, esta es la gran ventaja que nos da la tomografía, es eso, ¿verdad? El poder de reconstrucción que nos da. Sí, acá podemos ver la gran utilidad que tienen, por ejemplo, en las tomografías craneofaciales, ¿sí? Donde hay lesiones faciales múltiples, pues nos ayuda a ver bien, así mismo como están viendo así también se ve en la rodilla, ¿sí? En la cadera, pequeñas tumulaciones que en la radiografía serían imperceptibles, ¿sí? En la tomografía obviamente nos da mejor imagen.
Y por último, como les dije, la resonancia magnética, que es el gol estándar realmente utilizada para las lesiones articulares de partes blandas, ¿sí? En la radiografía, en la rodilla, que es nuestro tema de hoy, ¿verdad? Se usa muchísimo la resonancia magnética, ¿sí? Para evaluar las lesiones de los ligamentos cruzados, de los meniscos, ¿sí? Le voy a ir mostrando cómo se ve todo eso, ¿verdad? Eh, También se ve bastante bien los tendones, ¿sí? Compite, o sea, no es que compite, realmente es de mucha más utilidad en lesiones crónicas que el ultrasonido, ¿sí? El hueso se ve con menor resolución que la tomografía, ¿sí? Pero tiene mayor resolución de contraste. Se ve, por ejemplo, el edema óseo. El edema óseo, por ejemplo, nos habla de que ese hueso sufrió un gran traumatismo, no llegó a fracturarse, pero también el edema óseo, o como les voy a ir mostrando dentro de un rato, es un signo indirecto de una lesión ligamentaria, por ejemplo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay una ruptura del ligamento cruzado, ¿sí? Eso se da por un mecanismo de un valgo forzado, ¿sí? Un valgo forzado en una rodilla en semiflexión, se llama, ese es el mecanismo clásico de la ruptura del ligamento cruzado anterior. Y para que pase eso, hay un gran traumatismo a nivel del cóndilo externo, del fémur y del platillo tibial externo también, de la tibia, ¿sí? Y entonces cuando nosotros vemos gran edema en ese hueso, entonces ya podemos, eso es como les dije, es un signo indirecto de que probablemente ese ligamento haya estado bajo mucha tensión y pudo haberse llegado a romper. Como les dije, es de elección en el trauma articular, para patologías intraarticulares. Bueno, esto ya es para ver un poquitito las imágenes. Bueno, esto ya son imágenes de otra cosita. Esto es a modo de introducción a lo que íbamos a ir tocando hoy, para ir rememorando, para ir teniendo más fresco cómo se veía cada cosita. Entonces, yo no sé si tienen ahora alguna pregunta, algún comentario. Doctor González, no sé si quieres. Creo que está muy claro, doctor Acosta. Y mientras vas preparando tu otra clase, te comento esos detalles de las radiografías. Ahora que son tan buenas las imágenes con computadora como vos describiste, que realmente me hizo remontar en el tiempo cuando eh, veía el revelado de la radiografía. Era todo un proceso artesanal y muchas veces tardaba tanto y al final la imagen no era tan buena. Y sin embargo, ahora las radiografías ya salen prácticamente secas, con una resolución excelente. Todavía tenemos muchas veces pacientes que en su casa no pueden desplazarse de su casa al hospital, entonces mandamos al radiólogo en su casa y entonces utilizan esos métodos antiguos con máquinas simples, ¿verdad? Que manejan dentro de su auto o de un camión especial para transportar todo el equipo. Pero las imágenes que tenemos ahora son, comparadas con 15 años atrás, nomás son demasiado ventajosas. Y es muy importante eso que dijiste. Nosotros primero evaluamos al paciente y usamos como apoyo las buenas imágenes, tanto radiográficas, tomográficas, resonancia magnética. Entonces siempre insistimos con eso, que tenemos que ubicarnos en el diagnóstico del paciente para luego mirar los métodos auxiliares del diagnóstico. Muchas veces estamos tentados a hacerlo al revés. Mirar primero la resonancia, a ver qué dice el informe del radiólogo, para luego ir a diagnosticar. Entonces, mi recomendación siempre, yo insisto en cada clase, eh, para los médicos jóvenes, para los licenciados en fisioterapia, para la gente de salud, es primero hacer la disquisición clínica, el examen físico, la historia clínica y luego ir al método auxiliar del diagnóstico. Si tenés tu clase ya, doctor
Acosta. Si no hay otra pregunta, licenciada Lili. Sí, dame un minutito, jefe, tengo un problemita con la computadora, ya conecto. Sin problema, no hay apuro. Mientras tanto, vemos si hay otra pregunta. Lady siempre tiene alguna pregunta. Esta vez ya entendí, doctor, ya queda muy claro la introducción. El doctor Acosta fue jefe residente en el Hospital de Clínica. Yo le conocí en una de las universidades que enseñamos la materia de traumatología. Entonces, me parece que él es muy hábil en toda la cuestión de la enseñanza. Entonces, por eso me gustó mucho la idea de invitarle para que él hable de un detalle, ahora que pienso, también un detalle muy interesante en este tema de nuestra vida con el paciente es no saltarse los pasos de los pedidos de métodos auxiliares de diagnóstico. Entonces, en ese sentido, siempre tenemos que mantener el orden de decir de que primero los métodos más sencillos y luego los más complejos y más caros. Y no quiere decir que utilizando el más caro yo voy a tener el mejor diagnóstico. Siempre hay una tentación, parece, una tentación para pedir directamente la resonancia magnética. Y muchas veces eso nos complica porque nos saltamos algunos diagnósticos. Por eso yo no tengo duda que a pesar de que la sospecha clínica diga de que estamos ante una lesión del ligamento cruzado anterior, igual tenemos que hacer la radiografía. Y muchas veces tenemos todos los pacientes que tienen radiografía, tomografía, resonancia magnética y no tienen diagnóstico. Entonces, por eso, para mí es muy importante tener el diagnóstico y no estar pidiendo todos los estudios al paciente, que es una cuestión muchas veces cultural, y también el paciente que viene y dice que como tiene cobertura al seguro, como él siempre lo paga, él quiere que se le haga todos los estudios. Entonces, muchas veces nosotros caemos en esa tentación de aceptar esa opción que dice el paciente de hacer todo como el paciente quiere. Sin embargo, nosotros tenemos que saber guiar al paciente para poder pedir el estudio.
siempre es importante entender ese detalle. Denme un poquitito de paciencia, ténganme un poquitito de paciencia, ya estoy tratando de resolver acá mi computadora, tuve un pequeño desajuste. En 10 minutos estoy, 5 minutos ya resuelvo, ¿sí? Sin problema, doctor. No te preocupes. Estamos acomodando. Y, les pido mil disculpas. Les pido mil disculpas por lo acontecido, sí, hice una clase de rodilla, pero se me perdió y, o sea, es un recopilado de varias clases que fui sacando de internet, ¿verdad? Pero se me perdió la clase, no encontré y ahora más o menos estuve volviendo a abrir todas las clases de donde había sacado las imágenes. Bueno, ok, vamos a empezar a hablar entonces lo que es ya la radiografía en sí de la rodilla, ¿sí? Como habíamos dicho, ¿verdad? La radiografía de rodilla en lo que pasa, o sea, tenemos la radiografía que es una imagen, un objeto tridimensional que vamos a convertirlo en dos dimensiones, ¿sí? Entonces, necesariamente tenemos que tener varias proyecciones para ir analizando cada punto, cada parte de la radiografía, ¿sí? Entonces tenemos en un principio la radiografía en anteroposterior o de frente, ¿sí? Que es, que es con el paciente en decúbito supino, el paciente acostado, ¿sí? En donde se le pide al paciente que rote a una pequeña rotación interna de 3 a 5 grados, ¿sí? Para que la rótula quede entre los dos cóndilos femorales, ¿sí? El chasis tiene que estar, o sea, la técnica quirúrgica no es importante ahora mismo, ¿sí? No es la técnica quirúrgica, perdón, la técnica de cómo se coloca, ¿verdad? El chasis tiene que estar detrás y la incidencia del rayo tiene que ser a 90 grados perpendicular, ¿verdad? Al apex o al vértice de la rótula. Y se valora la anchura de la articulación, la presencia de fracturas o lesiones, enfermedades articulares degenerativas, por ejemplo la artrosis, ¿sí? No sé si ustedes ya desarrollaron lo que son las imágenes artrósicas, eh, las imágenes características en la radiografía de la artrosis, que son, por ejemplo, algo que se llama osteofitos, que son como unos ganchitos, unos picos de loro que van saliendo a los márgenes de los huesos, ¿sí? Esos, o sea, son lesiones características degenerativas a nivel de la rodilla que nos va dando datos de cómo está realmente esa rodilla a nivel de la estabilidad. ¿Sí? Una lesión degenerativa como la artrosis lo que causa también es una inestabilidad de la rodilla. ¿Sí? Entonces, a medida que vaya más osteofitos marginales, nos está hablando de que esa rodilla cada vez está peor en estabilidad en el eje, ¿verdad? Y tiene que ser con una pequeña angulación de 5 grados en caudo craneal para ver mejor el espacio interarticular, ¿sí? Si esa no se tiene, esos 5 grados,
lo que se ve es, no se ve el espacio articular por la superposición, porque la línea interarticular no está bien perpendicular, sino que la tibia tiene una pequeña caída que se llama un slot tibial para atrás. Entonces, para ver bien ese slot es lo que se hace esa pequeña angulación de los 5 grados. Acá estamos viendo, como les dije, una radiografía anteroposterior de ambas rodillas, en donde podemos ver bien lo que es el espacio interarticular, ¿sí? La rodilla izquierda, la rodilla derecha, está bien. Le vemos a la rótula en el medio entre los dos cóndilos, ¿sí? Estos son los dos cóndilos, y la rótula se ve una sombra. ¿Por qué se ve una sombra? Porque es una superposición de imágenes. Acuérdense, la rótula es un hueso diferente, es la tapita de la rodilla, ¿sí? Está por delante del fémur. En él se insertan, por arriba se inserta el ligamento el tendón cuadricipital, ¿sí? Y por debajo se inserta el tendón rotuliano, ¿sí? Es más o menos, es lo que hace de polea para que la rodilla se pueda extender con fuerza, ¿sí? Sirve para la transmisión de fuerzas, y la rótula tiene cierto desliz, se desliza en el canal entre los dos cóndilos del fémur, ¿sí? Entonces tiene cierto movimiento. Pero cuando está en extensión, normalmente la posición de la rótula debería de ser la que estamos viendo ahora, ¿sí? Que es aproximadamente el borde inferior tendría que estar a 1 o 2 centímetros de la línea interarticular. Eso también es importante evaluar de forma indirecta la altura de la rótula, mejor con una lateral que con una anteroposterior, ¿verdad? Pero la altura de la rótula también nos está diciendo la integridad de lo que serían los tendones. La radiografía para la meseta tibial, el paciente tiene que estar en decúbito supino, ¿sí? El chasis centrado debajo de la rodilla, ¿sí? Rotar la pierna hacia adentro de vuelta 3 a 5 grados para que la rótula quede en el centro, y así evitar que se oblicue la rodilla, ¿sí? Y se realiza para ver en la meseta tibial y las fracturas o lesiones que no se alcanzan a ver con otras posiciones en la rodilla. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Eso es para ver la meseta tibial, es esto, ¿sí? ¿Está bien? Para ver las lesiones de la espina. Eso sirve mucho, por ejemplo, cuando sospechamos de que hubo una lesión en una trabada, en una plancha que se le hace al paciente, jugando fútbol, haciendo deportes, ¿sí? Entonces, eso se evalúa bien con esta proyección, es la integridad de la meseta tibial, como estaba diciendo. Ahora no hay mucho secreto en esto, sino que nos sirve también para ver bien esa zona, ¿sí? La radiografía AP con carga nos sirve más que nada para ver desejes, ¿sí? Desejes que se acentúan con la carga y que de repente en decúbito supino, ¿sí? La elasticidad y la fuerza muscular le alinean a la pierna, ¿sí? No le sacan ni en varo ni en valgo. Todos manejamos acá lo que es varo y valgo a nivel de la rodilla. Cuando tenemos una lesión degenerativa o una inestabilidad ligamentaria, ¿sí? Esas posiciones en varo o en valgo, dependiendo de qué compartimiento y qué ligamento sea el que esté afectado, se hacen más evidentes cuando tiene carga la rodilla. Si nosotros le hacemos la radiografía en decúbito supino con el paciente acostado, no es tan evidente, ¿sí? El deseje que podemos llegar a tener. Pero cuando le damos carga, cuando le hacemos la radiografía pidiéndole al paciente que haga parado eso, ¿sí? Se hace más evidente los desejes, como les dije acá. ¿Está bien? ¿Sí? Acá se va una radiografía con carga, en donde acá se ve muchísimo mejor lo que son la sobrecarga a nivel del compartimiento interno de la rodilla, ¿sí? En donde podemos ver de que esto es una rodilla. A ver, ¿alguien me puede decir en varo o en valgo? Cuando la rodilla se aleja de la línea media. Esta es la línea media, la rodilla se está alejando de la línea media. ¿Eso es una rodilla ya en varo o en valgo? Bueno, eso es una rodilla en varo, ¿sí? Es un deseje en varo.
cuando la parte distal de lo que estamos evaluando, en este lado, en este caso, la rodilla, la parte distal de la rodilla, o sea, la zona distal de la rodilla sería el tobillo. Cuando la zona distal de lo que estamos evaluando se acerca a la línea media, ¿sí? Eso es varo, y cuando se aleja es valgo. Esto es una rodilla en varo. ¿Por qué yo digo que es una rodilla en varo? Porque si nosotros nos fijamos con detenimiento, el compartimiento interno de la rodilla tiene tres compartimientos, ¿sí? Compartimiento interno, compartimiento externo y el compartimiento femoropatelar, que es el de la rodilla, o sea, de la patela con el fémur. En esta radiografía podemos evaluar que el compartimiento interno está mucho más pinzado, está mucho más disminuido el espacio que el compartimiento externo, ¿sí? Entonces acá ya tenemos ya una artrosis, ¿sí? Unicompartimental, porque estamos hablando de que solamente por ahora al menos está afectando al compartimiento interno. Sí, lo que le estaba diciendo de lo que eran los pequeños ganchitos en los rebordes óseos, si pueden ver ahí mi cursor, acá está el pequeño ganchito que les dije que son como unos picos de loro, ¿sí? Realmente acá también ya se ve un poquitito en el compartimiento externo, ¿sí? Entonces esos son imágenes sugerentes de una artrosis, pero si yo le hago esta radiografía con el paciente acostado, yo no voy a tener todavía el deseje. Pero cuando yo le hago parado, el deseje se hace evidente la compresión a nivel del compartimiento interno, ¿sí? Y se hace más evidente el deseje, como les dije, de que la rodilla se está abriendo, por así decirlo, para afuera. ¿Estamos? Aparte de otras características secundarias de una artrosis, es la esclerosis subcondral. ¿Qué es la esclerosis subcondral? Si ustedes se fijan, acá en esta zona de carga es mucho más blanco, mucho más oscuro, ¿sí? O sea, no oscuro, es más blanco, es más brillante realmente, no es más oscuro. Entonces, eso me está hablando de que en esa zona el hueso es mucho más denso, es mucho más compacto, ¿sí? Porque atajó muchísimo más los electrones que estaban atravesando al nivel al momento de hacer la radiografía. Si vemos el platillo externo, esa línea blanca no existe, no hay en el platillo externo ni en el cóndilo externo. En cambio, en el cóndilo interno y en el platillo interno sí están presentes, ¿sí? Entonces eso nos habla de que hay una hiperpresión ahí, de que está está muy presionado, entonces el hueso está muy compactado ahí, ¿sí? Entonces, con una radiografía ya podemos saber de que es un desvío en varovalgo, y esa radiografía también nos ayuda indirectamente a evaluar las partes blandas. Esto está todavía bastante íntegro porque está, por más de que esto esté o sea, está más abierto en comparación a este lado, no hay una subluxación, hay una perfecta relación todavía entre lo que son los cóndilos. El cóndilo interno está sobre el platillo interno, el cóndilo externo está sobre el platillo externo de la tibia. Pero cuando a medida de que los ligamentos van cediendo, ¿sí? Acá hay un ligamento colateral lateral de la rodilla. En esta parte hay un ligamento colateral medial de la rodilla, ¿sí? Lo que va pasando en el desvío en varo es de que este ligamento cada vez se va acortando más, se va perdiendo su elasticidad, se va poniendo más rígido, y el colateral externo se va haciendo cada vez más laxo, ¿sí? Cuando eso llega a un punto en el que el varo es muy significativo, también los ligamentos, o sea, eso nos está diciendo que los ligamentos están muy cedidos ya, ¿sí? El ligamento colateral externo está bastante lábil, bastante laxo, y por eso se abre la articulación, se abre a nivel del compartimiento externo. Esto llega a tener 2, 3, 4 centímetros, ¿sí? Y acá ya comienza a haber una cúpula. ¿Qué significa eso? De que el hueso va entrando, ¿sí? Se va haciendo cada vez más prominente el cóndilo entrando en la tibia normalmente. Es lo que pasa, va erosionando la tibia, y ahí ya tenemos los defectos óseos importantes, ¿verdad? Eso es ya muy importante para el traumatólogo, el ortopedista que le va a operar ahí para tomar la decisión correcta de la cirugía que va a hacerle, ¿verdad? Si hay un déficit óseo muy importante y demás, hay que ir previendo esas cositas. Pero
para que vayan entendiendo, ¿sí? Esto ya nos habla de un DCG con carga. Luego tenemos, como les dije, la radiografía en carga lateral, ¿sí? Esta proyección no se realiza dado su alto grado de dificultad para realizarla y que no aporta mucha información diagnóstica adicional. Suele pedirse en casos muy aislados, de ser así el médico ya lo indicará. Se hace con el paciente de pie, con la rodilla a determinar extendida de perfil contra un buquimural y la rodilla del lado contrario, para que entiendan. Es una radiografía lateral, pero con carga, ¿sí? Con el chasis centrado en la articulación. Normalmente las radiografías laterales con carga se hacen en una sola pierna, ¿sí? Porque si la hacemos parado en las dos piernas, obviamente van a superponerse las imágenes. Lo que hace con la radiografía lateral con carga es que se hace con una sola pierna y el otro lado está el paciente apoyado, cargándose con algo para no caerse, ¿sí? Esta radiografía realmente no se hace demasiado con carga. La lateral sí se hace sin carga, normalmente no se pide porque no nos da una imagen de un DCG con una carga, ¿está? Para que entiendan más eso. Lo que nos sirve mucho las radiografías laterales es para ver realmente la integridad de los tendones. Acá están las partes blandas, como habíamos dicho, se ven los contornos, no se ven bien específicos lo que son los tendones y los músculos. ¿Está? Pero esto es la rótula, ¿sí? La rótula por arriba se inserta, ¿qué cosa? El tendón cuadricipital. Si nosotros vemos acá hay una imagen del tendón cuadricipital insertándose en el borde superior de la rótula. Y de vuelta, acá tenemos la rótula y esto vendría a ser el tendón rotuliano. Está insertándose en la TAT de la tibia por debajo, ¿sí? No es una imagen muy nítida, no es que se ve bien y podemos saber, pero por anatomía podemos suponer o podemos decir de que esto es tal cosa, ¿está? No vemos el tendón como si no vemos una sombra nomás, entonces eso suponemos que es el tendón rotuliano, el otro el tendón cuadricipital, y en caso de haber una lesión a nivel de esos tendones, la radiografía lateral también nos puede estar mostrando las imágenes correspondientes, o sea, las imágenes sugerentes. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lesión a nivel del tendón rotuliano, ¿sí? Lo que va a ocurrir es de que el cuádriceps acá arriba se va a contraer, ¿sí? ¿Y qué le va a pasar a nuestra rótula si no hay nada que le ataje? Se va a ir para arriba, ¿sí? No es que se va a desplazar 5 centímetros y va a estar en el medio del muslo, no, no se va a desplazar tanto, ¿sí? Pero hay una pequeña, esta es una línea, ¿sí? Esta es una línea de INSAL, ¿sí? Entonces, lo que nos dice es, esto es el techo del intercóndilo. No sé si ustedes ven esta línea que está acá. Eso es el techo del intercóndilo y normalmente esa línea tiene que cortarle cuando nosotros hacemos, cuando hacemos una proyección de la línea, esa línea tiene que cortarle el vértice superior de la rótula. Si esa línea, si perdón, esta es la línea INSAL y esa línea tiene que cortar el vértice de la rótula, ¿sí? Si esa línea no le corta el vértice de la rótula, si le corta a la mitad, por ejemplo, entonces pues, tenemos ahí, estamos frente a una rótula alta. O si no llega al vértice de la rótula está muchísimo más abajo, ¿sí? Ahí podemos suponer de que la lesión es a nivel del tendón cuadricipital y la rótula bajó o cayó, por así decirlo, y tenemos una rótula baja. Eso también es muy útil para nosotros al momento de evaluar las suturas, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una reparación tendínea, ¿sí? Por ejemplo, posterior a una ruptura del tendón rotuliano, ¿sí? Nosotros al hacer una tenorrafia tenemos que cuidar mucho en no dejar la rótula o muy abajo o muy arriba, porque eso le quita funcionalidad a la rodilla, ¿sí? Si está muy abajo,
entonces la rodilla va a tener problemas al momento de la extensión, no va a tener una extensión completa con mucha fuerza. Y si está, o sea, va a quedar más o menos, o sea, va a quedar más en flexo. Y si está muy arriba, la rodilla no va a poder flexionarse por completo, ¿sí? Si tenemos la rodilla, la rótula alta, vamos a tener problemas para flexionar. Si tenemos la rodilla baja, vamos a tener problemas para extender. Entonces es muy importante evaluar después si nuestra sutura fue correcta, si no dejamos muy corto o muy largo el tendón que suturamos, ¿verdad? La RX de perfil, ¿sí? En donde se pueden visualizar bastante bien las fracturas, las lesiones y las alteraciones del espacio interarticular. Esta es la radiografía de perfil que se ve clásicamente, ¿sí? No es en extensión como esta, sino es en semiflexión, en una flexión. No llega a 90 grados, pero sí pasa a los 45 grados. Normalmente es hasta 60 grados, normalmente es la flexión, ¿sí? Y acá de vuelta evaluamos todo lo que habíamos dicho, ¿sí? Evaluamos la rótula, evaluamos los cóndilos y hay ciertas lesiones que en la radiografía anteroposterior no son evaluables, ¿sí? Que solamente son evaluables en la radiografía lateral, por ejemplo, las lesiones a nivel de las partes posteriores. Hay una fractura muy característica, ¿sí? Que es una fractura del cóndilo femoral, pero solamente a nivel, el trazo es coronal, ¿sí? Si te ven la flechita de mi cursor, el trazo le corta, ¿sí? Al hueso, al cóndilo femoral de forma coronal, y eso con una anteroposterior es prácticamente imperceptible, pero le hacemos una lateral y ahí se ve claramente la lesión, ¿sí? A modo de comentario, siempre que nosotros tengamos una fractura o sospechemos de una fractura, siempre, pero siempre, como ley, se tiene que hacer al menos se tiene que tener dos posiciones, ¿sí? Y esas dos posiciones de la radiografía tienen que estar a 90 grados mínimamente. Después podemos pedir oblicuas, podemos pedir axiales, podemos pedir otras, pero mínimamente siempre tenemos que tener dos, em, dos tomas, o sea, dos planos, ¿sí? Antero, posterior y lateral mínimamente, ¿sí? Para poder evaluar bien esa fractura. Como les dije, la tridimensionalidad, al no tener tridimensionalidad, al menos tenemos que poder evaluarlo en esos dos planos. Bueno, luego tenemos, como les dije, la axial de escápula, ¿sí? Que es la axial de escápula es para ver, para que entiendan un poquitito, la axial de escápula es mucha teoría acá. La axial de escápula realmente lo que nos sirve es, si vemos acá está el chasis, ¿sí? Y acá está nuestro tubo de rayos X. Entonces la radiografía le da de abajo para arriba o también puede ser de arriba para abajo, pero el chasis va a tener que estar acá. ¿Está bien? Eso nos sirve para visualizar la carilla articular de la rótula, ¿sí? A ver, acá está, estos son para evaluar las carillas articulares de la rótula, ¿sí? Acá se pueden ver bien las radiografías, ¿sí? En donde se ve exactamente donde es el canal del intercóndilo. Sí, esto es muy útil al momento de presentarse, por ejemplo, en luxaciones recidivantes de la rótula, por ejemplo, en donde ahí tenemos que evaluar qué tan plana es la carilla articular de la rótula o si hay una hipoformación, una formación defectuosa del surco, ¿sí? Rotuliano, que es lo que facilita muchas veces que la rótula luxe, ¿sí? Como vemos acá, normalmente esto es la posición normal y acá estamos viendo de que la rótula va demasiado hacia el lateral, ¿sí? Estos son imágenes sugerentes a que hay una patología rotuliana. Esto también nos da, estas proyecciones también nos sirven mucho para evaluar lo que es el síndrome femoropatelar, ¿sí? Cuando el síndrome femoropatelar está presente, significa que la rótula hace una hiperpresión muy significativa, muy marcada,
¿sí? En el fémur, y eso produce mucha molestia, mucho dolor, de muy difícil manejo. Normalmente es de manejo kinésico más que cualquier otra cosa, ¿sí? Pero nos sirve para evaluar. El diagnóstico es prácticamente síntomas, o sea, el diagnóstico es clínico del síndrome femoropatelar, pero también están las imágenes que nos pueden sugerir de repente cuando vemos que hay una impronta muy marcada de la rótula en el fémur, ¿sí? O hay una condromalacia, hay un desgaste rotuliano demasiado importante, el espacio interarticular entre el fémur y la rótula está demasiado achicado, entonces eso nos da una idea para el diagnóstico, ¿verdad? Como les dije, este es la axial de escápula, donde se ven bastante bien todas las líneas. Sí, esto es obviamente sin patología. Lo que ocurre en el femoropatelar es que este espacio está muy disminuido y la impronta de la rótula en el fémur es muchísimo más marcada. Están prácticamente pegados uno a otro, bien, bien, bien marcado, ¿verdad? Y acá lo que vemos es, por ejemplo, como les había dicho, que hay una hipoplasia a nivel del cóndilo externo, ¿sí? Y esto favorece de repente muchas veces la luxación lateral de la rodilla, porque acá lo único que le está atajando a esta rótula de que vaya hacia el lateral es el ligamento o el retináculo. Bueno, ahora ya no se usa más tanto la palabra retináculo, pero es el ligamento colateral medial de la rótula, ¿sí? Pero a nivel, si hay una lesión traumática, por ejemplo, esta rótula no tiene absolutamente más nada que la ataje y va a luxar al lateral porque hay una hipoplasia del cóndilo externo, ¿verdad? Y también nos sirve muchísimo para evaluar esto que está acá, ¿sí? Si ustedes ven acá, ¿sí? Nos sirve para evaluar postquirúrgicamente. Una fractura de rótula es una fractura intraarticular que se tiene que obviamente trabajar, o sea, se tiene que operar si eso está muy desplazado. Pero algo demasiado importante que nosotros, o sea, los traumatólogos, tenemos que lograr es la congruencia articular. En la parte anterior de la rótula no nos puede incluso quedar un déficit de hueso, puede incluso faltar, pero sobre la carilla articular tiene que estar íntegro, tiene que estar lo más anatómicamente reconstituido, ¿sí? Reconstruido, perdón, ¿sí? Entonces, para evaluar ese tipo o sea, ese tipo de cirugías, sí, es demasiado importante esta proyección en donde nos puede dar escalones articulares, ¿sí? ¿Qué quiere decir escalones? Que no queda completamente anatómico, sino que queda un fragmento queda más arriba que el otro, por ejemplo. Y luego tenemos las proyecciones oblicuas de rodilla que no son demasiado útiles, ¿sí? Pero también pueden ser utilizados de repente para mejor evaluación de fracturas de platillo tibial. Las fracturas de platillo tibial son muy complejas muchas veces, ¿sí? Más ahora con el tema de los accidentes de motocicleta, de acá a 10 años atrás, no, a 20 años atrás no había fracturas de platillo tibial tan complejos en tanta cantidad como las que hay ahora, ¿sí? ¿Por qué? Por la masificación del uso de la motocicleta y en forma incorrecta, ¿verdad? Entonces, hoy en día realmente las fracturas de platillo tibial, ¿sí? De meseta tibial o de cóndilo intraarticular de fémur, ¿sí? Son una epidemia, ¿sí? Entonces, realmente estas radiografías se comenzaron a utilizar para la mejor evaluación de esas fracturas, pero fueron ampliamente desplazadas por la tomografía. Estas radiografías oblicuas se pueden solicitar, pero no se solicitan normalmente porque su utilidad es muy limitada, está bien, y realmente con una tomografía, que la tomografía sí es un poquitito más fácil de conseguir de repente con una resonancia magnética, con una tomografía ya tenemos muchísimos más datos y es muchísimo más fiable los datos que obtenemos que las radiografías oblicuas. No así, no obstante, está descrito, ¿verdad? Se puede solicitar, se puede pedir, pero no son muy útiles realmente.
como les dije, acá tenemos, por ejemplo, las oblicuas en donde no se entiende mucho luego porque la anatomía está totalmente, o sea, en nuestra cabeza, la variación por las pequeñas rotaciones que vamos viendo, ¿sí? No tenemos bien claro qué es anterior, qué es posterior, qué es derecho, qué es izquierdo, ¿sí? Como acuérdense, esta silueta no necesariamente significa de que esto está antes o después. Esto puede estar antes, esto puede estar después, es una superposición de imágenes y no nos da muchos datos. Entonces, por eso les dije que las oblicuas de repente pueden servir para algo bien específico, por ejemplo, una fractura muy pequeña de la espina tibial, ¿sí? O del borde lateral del platillo tibial, que es muy pequeña, que no se ve bien en la anteroposterior ni en la lateral, y con una oblicua vamos a ver bien. Pero obviamente cuando yo tengo una sospecha diagnóstica así, directamente me voy a la tomografía, que es algo muchísimo más seguro. Luego tenemos la radiografía del canal intercondilio. Para que entiendan nomás, esto también de vuelta no es muy común, ¿sí? Es más para evaluar la presencia de cuerpos libres o ratones intraarticulares, pero esos ratones intraarticulares normalmente son de cartílago o de meniscos desprendidos que no son radiopacos, o sea que no se ven en la radiografía, o sea que el uso de esta radiografía de vuelta es demasiado limitado, ¿sí? Es para ver el techo del intercóndilo. Antes se utilizaba también esta radiografía para ver la posición correcta en una plastia de ligamentos cruzados, por ejemplo. Cuando se reconstruía el ligamento cruzado anterior se usaban tornillos y para evaluar si el tornillo no quedó dentro de la articulación, no quedó flotando, no quedó protruyendo por fuera del intercóndilo, pero realmente es muy pobre la utilidad de esta radiografía para ver el intercóndilo. Estas son todas las variantes para poder ver el intercóndilo, ¿sí? Es para ver, esto es el intercóndilo, ¿sí? Para que entiendan nomás, esto es el intercóndilo para ver bien el techo del intercóndilo y las paredes del intercóndilo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, esto no es una AP, de vuelta. En la radiografía aparece una AP, pero esto no es una AP. La radiografía, ahí nosotros estamos viendo esto, ¿sí? Estamos viendo el techo del intercóndilo, que es una línea oblicua, como el techo del intercóndilo. Si ustedes ven esta línea, esa es la dirección que tiene el intercóndilo. Para poder ver bien todo el techo, es que se hace esta proyección. Pero de vuelta es muy limitada la utilidad de esta radiografía, entonces ya no se utiliza tampoco de forma masiva. Bueno, esto era en cambio en las proyecciones radiográficas que podemos tener, en la rodilla. ¿Está bien? Como les dije, yo había preparado toda una clase de varias otras clases y se me perdió eso, entonces ahora lo que voy a ver es. Bueno, ahora vamos a hablar, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Discúlpeme por la desprolijidad de la clase. Sinceramente me siento muy avergonzado por esto. Eh,
Bueno, ¿tienen alguna pregunta al respecto de lo que era la radiografía? Vamos a hablar un poquitito ahora de lo que es la resonancia magnética. Eh, para hablar de la resonancia magnética, como habíamos dicho, ahora es el gol estándar para evaluar las partes blandas más otra vez intraarticulares a nivel de la rodilla. Todo lo que sea lesión meniscal, lesión ligamentaria, ¿sí? De la rodilla, el gol estándar utilizado es la resonancia magnética, ¿sí? Para hablar de lesiones meniscales tenemos que entender o tenemos que saber lo que son los meniscos. Los meniscos son unas almohadillas, por así decirlo, ¿sí? Unas láminas semilunares de fibrocartílago, ¿sí? Que están o sea, están en el medio entre lo que es los cóndilos femorales y los platillos tibiales. Como les dije, hay dos cóndilos y hay dos platillos. Y estos meniscos están revistiendo y están anclados a los platillos tibiales, ¿sí? Son más anchos en su superficie externa, ¿sí? En la circunferencia externa y se van afinando. O sea que si le hacemos un corte transversal al menisco van a tener una forma triangular, ¿sí? Y la forma del menisco externo, ¿sí? El menisco medial tiene una forma de C y el lateral tiene una forma de O. ¿Sí? Pero realmente son dos C, ¿sí? Que protegen al cartílago articular para que no estén en contacto directo el cartílago del fémur con el cartílago de la tibia, aumentan la congruencia articular, ¿sí? Hacen que sea más congruente, eso facilita, aumentando así la aumentando así la superficie de contacto entre las dos superficies articulares, ¿sí? Entonces, por eso esas son las utilidades del menisco, ¿verdad? El menisco, al ser un fibrocartílago, recibe vascularización, ¿sí? Pero vascularización de la cápsula articular muy, muy, muy limitada, ¿sí? Tiene muy poca vascularización. Está hecho básicamente de colágeno, ¿sí? Casi todo es de colágeno y proteínas no colagénicas son alrededor del 13%. Los glucosaminoglicanos y las glicoproteínas, ¿sí? Otra vez son menor al 1, al 10%, perdón, del componente. Como les dije, está muy poco vascularizado, es un tejido acelular, no tiene celularidad. ¿Sí? No es que está lleno de menisquitos o algo, alguna célula que lo comparten. Es una estructura, no le voy a decir abiótica porque sí tiene vida, sí recibe vascularización, sí se nutre, ¿verdad? Tiene celularidad adentro, pero muy poca. Y cuando se lesiona, tiene muy poca capacidad de cicatrización, ¿sí? Esa es la particularidad que tiene el menisco, ¿sí? Las zonas más marginales, la zona más externa, es la que está vascularizada, la que le llega mayor sangre y esa zona tiene cierta capacidad de cicatrizar, pero cuando estamos hablando de zonas más internas, su capacidad, y más finas, ¿verdad? Su capacidad de cicatrización es casi nula. Por eso una lesión meniscal, ¿sí? A nivel más interno, hay tres zonas en el menisco. Hay una zona periférica que es roja roja, se llama así, que es la que recibe sangre. Luego está una zona central, que es una zona roja blanca. Y luego está una zona, bueno, la zona intermedia era la que le dije, y luego está una zona central, que es una zona blanca blanca, que prácticamente no recibe irrigación sanguínea y su poder de cicatrización es nulo, no va a cicatrizar nunca cuando se rompe, ¿sí? Este menisco está adherido, ¿sí? Está adherido a la cápsula articular y cuando se rompe el menisco, lo que causa es que tracciona la cápsula. El menisco no está inervado, el menisco no duele, ¿sí? Lo que duele es la cápsula articular que tiene millones de terminaciones nerviosas. Y cuando el menisco se rompe, queda inestable ese fragmento roto y ese fragmento cada vez que le aprieta el cóndilo sobre el platillo tibial,
le causa unos micromovimientos y eso tracciona la cápsula y ese es el pinchazo popular, que el que tiene una lesión meniscal y hace un pequeño trotecito, siente que le pincha algo en la rodilla, que le está hincando, ¿verdad? Eso es, cada vez que que le hinca es la cápsula que está siendo traccionada por la inestabilidad del menisco. ¿Sí? Eso es lo que duele en la rodilla cuando tenemos una lesión meniscal. Entonces, ¿cómo solucionar eso? Y o uno es suturando eso, evitando así la inestabilidad y que deje de doler, pero como no es un tejido que cicatrice fácilmente, ¿sí? La otra opción que tenemos es quitar todo eso. Quitar la parte rota, perdón, no quitar todo. Entonces, eso era un problema demasiado grande, ¿sí? Saber a quién se le operaba, a quién no se le operaba, cómo se evaluaba esa parte, ¿sí? Porque es algo demasiado chico y ahí empezamos a usar, o sea, se empezó a usar lo que eran los contrastes, ¿sí? Los contrastes o sea, se metía aire y contraste dentro de la rodilla, ¿sí? Para ver si se tenía o no una línea donde tendría que estar el menisco y cuando se tenía esa línea se suponía de que el menisco estaba roto, entonces ahí se entraba a operar, ¿verdad? Pero obviamente eso era demasiado inespecífico, era muy difícil la realización y era muy sugestivo. Algunos veían la línea, algunos no veían la línea, entonces con el advenimiento de la resonancia magnética al fin se pudo solucionar eso y hoy en día sí o sí a un paciente que sospechamos una lesión meniscal o una lesión ligamentaria, necesariamente antes de plantearle algo quirúrgico tenemos que pedirle una resonancia magnética. Acá está, como les había dicho, el menisco tiene forma triangular, ¿sí? Si le vemos en un corte longitudinal, no longitudinal, sino radial, ¿sí? Del menisco, está bien. Y como les dije, está compuesto de fibroblastos y y células fibrocartilaginosas, pero muy poca su abundancia, más está bien hecho de colágeno, ¿sí? Entonces es muy difícil, es muy poco vascularizado también. En la Doctor, resonancia, una consulta. sí, te escucho. Sí, ¿cómo queda la funcionalidad de la rodilla después de extraer cierta parte de la estructura? ¿Eso se corta, se quema un poquitito o cómo sería esa parte? A ver, te explico. Cuando tenemos una lesión meniscal, la parte rota es la que se quita, ¿sí? Ujú, Antes en la antigüedad se hacían algo que se llamaba menisectomía total, se quitaba todo el menisco que estaba roto, pero ujú. eso llevaba a una artrosis. A los 5 años, el paciente que se hacía una menisectomía completa, a los 5 años ya tenía una artrosis grado 4 de 4, ¿sí? Y en vez de aliviarle, le condenábamos a usar muletas o hacerse una prótesis de rodilla, ¿sí? Obviamente, por suerte, eso ya no se realiza de forma rutinaria, al menos. Antes, al jugador de fútbol de alta competición que le dolía su rodilla por una lesión meniscal, agarraba, chau menisco. Hoy ya no se hace eso. Lo que se hace es parcial, se trata de quitar, se trata de comer con unas pinzas artroscópicas especiales. Lo que se hace es se va comiendo a mordisquitos, ¿sí? Mm. Se va quitando la parte lesionada, solamente la parte lesionada se va regularizando el menisco para que quede lo más de menisco funcional bien anclado, que no se mueva para que quede en su lugar. Y la parte móvil que no está anclada por la ruptura, es solamente eso lo que se quita. Vale. Obviamente, hay estudios que demuestran de que una lesión meniscal significa o es igual a artrosis en algún momento, ¿sí? No es lo mismo quitar todo un menisco que quitar una parte, y no es lo mismo quitar una parte que no quitar nada. Entiendo. Gracias, En la- doctor. el día de hoy se prefiere hacer lo que es la sutura meniscal, pero la sutura meniscal tiene muchos inconvenientes. Uno es el costo exageradamente caro de lo que es los materiales de sutura que se utilizan para hacer la sutura.
¿sí? Estamos hablando de $1.000, $1.500 cuesta para hacer una sutura meniscal solamente materiales, no estamos hablando de internación, anestesia, equipo quirúrgico, insumos, medicamentos, no. Solamente el aparatito que hace la sutura meniscal está por arriba de los $1.000, ¿sí? Entonces ese es un problema. Uno es el costo. Dos es, después de hacer la sutura meniscal, el paciente tiene que estar con descarga articular completa por al menos 2 meses, 6 semanas, ¿verdad? Un mes y medio. Un mes y medio el paciente no puede pisar con esa pierna, ¿sí? Y la sutura meniscal solamente sirve en las zonas roja, roja y roja blanca, ¿sí? O sea, en los 2 tercios externos del menisco. En el tercio interno no cicatriza. Sí, entonces todas esas limitaciones ahora, hoy en día tenemos, pero es muchísimo mejor tratar de suturarle un poquitito a quitarle todo, ¿sí? Sí, cuando comenzamos a comer el menisco, sí o sí ya le estamos condenando al paciente, en algún momento esa rodilla va a tener artrosis, ¿está? Perfecto. Bueno, en la resonancia magnética, los meniscos se observan en los cortes sagitales, como estaban viendo acá, ¿sí? Y presentan hipointensidad. En la resonancia magnética no hablamos de radio opaco, radio lúcido, sino intenso, ¿sí? La intensidad en la que vibran sus electrones, por así decirlo, ¿sí? Es lo que capta la resonancia magnética. Los meniscos son estos triangulitos negros que están viendo acá, ¿sí? Que están las flechitas. Los meniscos son de proteínas, o sea, de colágenos, son hidrofóbicos, no chupan agua, por así decirlo, ¿sí? No atraen agua, ¿sí? Son hidrofóbicos. El agua en la resonancia magnética se ve blanco, ¿sí? El agua o la sangre se ve blanco. ¿Está? Entonces, las lesiones meniscales, ¿cómo se ve en la resonancia magnética la lesión meniscal? Se ve el triangulito, ¿sí? Con la línea blanca. Por ejemplo, acá vemos una pequeña, bueno, la foto no es muy buena, pero si se ve, si se fijan bien, ¿sí? La línea blanca que tiene este menisco nos está hablando de que tiene una pequeña lesión a nivel del cuerno posterior del menisco, ¿sí? Así es como se ve el menisco interno, es la que tiene forma de C, ¿sí? El menisco interno es más largo, o sea que vamos a ver más cuerno anterior que el menisco externo, ¿sí? Siempre recordarnos la anatomía del menisco en el momento de evaluar las imágenes es demasiado importante esto que está diciendo acá, ¿verdad? Es más ancho en ciertas porciones, pero como les dije, si ustedes ven bien, se ve más anterior y un poco más posterior, el menisco interno. El menisco externo se ve más cerca del medio, ¿sí? El menisco interno, el externo estaba acá más o menos. El menisco externo está acá más o menos. ¿Entienden lo que les estoy diciendo, sí? De que se ve más cerca de la línea media, el externo se abre más. Eso también es muy importante al momento de evaluar las lesiones meniscales extruidas. ¿Qué significa extrusión? Extrusión es cuando se rompe el menisco y por la hiperpresión que hay, le empuja fuera de su lugar. Entonces, si nosotros estamos evaluando un menisco interno, así como este, pero vemos de que el menisco no está bien acá, cerca de la línea media, por así decirlo, sino está bien adelante, bien acá donde está esta grasa de Hoffa, bueno, ahí podemos suponer de que el menisco está extruido, ¿sí? Son lesiones, o sea, son imágenes otra vez sugerentes de lesiones indirectamente. Después eso eran los meniscos. Como les dije, las lesiones meniscales, ¿cómo es lo que se ve? Se ve con una línea blanca. En vez de ver bien negrito, un triangulito bien negro, ¿sí? Se ve con una línea blanca que le va pasando. ¿Está? Así se ven las lesiones meniscales. Hay una lesión meniscal que se llama en asa de Walde, ¿sí? En asa de Walde es... el mango del balde. El balde de agua, ¿sí? Y tiene el asa de balde, es el mango por donde se levanta, ¿sí? Eso es una lesión en asa de balde, que es cuando se lesiona así en forma circunferencial el menisco, se lesiona por completo esto, así, todo esto, así viene la ruptura y toda esta parte interna se subluxa para adentro, ¿sí?
Eso es una lesión en asa de Walde. No sé si me entienden lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos esa, más adelante les voy a mostrar en un ratito una imagen que es una imagen característica de una lesión meniscal en asa de Walde, que se llama doble cruzado posterior. Le voy a mostrar por qué dentro de un rato. Bueno, después tenemos, aparte de los meniscos que les dije que se evalúan en la resonancia magnética, están los ligamentos. Los ligamentos tenemos los extraarticulares, que son los ligamentos rotulianos, los ligamentos colateral lateral, ligamento colateral medial, el popliteo, o sea, el ligamento popliteo y el ligamento arcuato. Obviamente, todos estos extraarticulares son posibles, son evaluables con una ecografía, ¿sí? Una ecografía puede ver los ligamentos, por ejemplo, el ligamento colateral medial, el colateral, o sea, el colateral medial, el colateral lateral, ¿sí? El popliteo, el arcuato, todos ellos pueden ser evaluados con la ecografía, pero son de mayor definición evaluados con la resonancia magnética, ¿sí? Esto es de vuelta anatomía, no vamos a profundizar demasiado en lo que es la anatomía. Y luego están los ligamentos intraarticulares, que son el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Luego está el ligamento transversal, ¿sí? Que son estos ligamentos que unen un menisco con otro menisco, ¿está bien? ¿Sí? Y los meniscos femorales que unen el menisco al fémur, ¿está? Que es este ligamento que está acá atrás. ¿Estamos? Esos son los ligamentos intraarticulares. Pero realmente el gol estándar, el que siempre más comúnmente se lesiona, es el ligamento colateral cruzado anterior. ¿Está? Ese es el que siempre todos los futbolistas del mundo se lesionan. O sea, tienen miedo de lesionarse al menos, ¿verdad? Es por lejos el ligamento que más se lesiona y que necesita eh, resolución quirúrgica, ¿verdad? Obviamente después está también el ligamento colateral medial, que muchas veces se lesiona, pero es de resorte no quirúrgico, y pocas veces son las veces que vamos a necesitar una resonancia magnética para diagnosticarle la lesión del colateral medial, no así del ligamento cruzado. Los ligamentos cruzados, como les dije, son los principales estabilizadores del fémur con la rodilla en flexión, ¿sí? Dependiendo ya de cuál estemos hablando, evita que la tibia vaya para adelante el cruzado anterior y evita que la tibia vaya para atrás el cruzado posterior, ¿sí? Esa es su mayor función, es la estabilidad antero-posterior de la tibia en relación al fémur. ¿Estamos? Y causa mucha inestabilidad cuando se rompe, ¿sí? El ligamento cruzado anterior tiene su origen en la región intercondilia, parte anterior intercondilia de la tibia, y en la parte posterior del lado medial del cóndilo del fémur. ¿Qué significa eso? Que esta es la tibia, este es nuestro ligamento, su origen es a nivel de la parte interna de la tibia, ¿sí? Y va para arriba y para atrás y va a la cara interna del cóndilo externo, ¿sí? Eso es muy importante en el momento de evaluar en la resonancia magnética, ¿sí? Para que vean así es como va los ligamentos cruzados. El ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Para que tengan idea nomás al momento de evaluar en la resonancia magnética. A ver dónde está. Acá están las imágenes que les quiero ir mostrando, ¿sí? La resonancia magnética, vamos a lo nuestro, ¿verdad? Todo esto es anatomía, si quieren yo les puedo facilitar después esta clase, ¿verdad? Pero es demasiado profundidad para entender todo el tema. Lo que yo quiero es mostrarles las imágenes, ¿sí? En donde se ven los ligamentos, donde se ven los ligamentos, ¿sí? De vuelta, acá tenemos, vamos a volver acá. ¿Sí? Acá tenemos la resonancia magnética en un corte axial, en un corte sagital, en un corte coronal.
Cuando nosotros estamos evaluando el ligamento cruzado anterior, el gol estándar es evaluar en el corte sagital. También podemos verlo en el corte coronal, pero normalmente se evalúa la imagen en el corte sagital, ¿sí? Y como les dije, el ligamento de vuelta, el ligamento cruzado es una estructura fibrosa, ¿sí? No es hidrofóbica, o sea, no chupa agua. Entonces, de vuelta, el ligamento se ve de color negro, ¿está? Y cuando vemos que tiene mucha fibra, mucha coloración blanca, es porque está edematizado. Si está edematizado, quiere decir que sufrió algún traumatismo. Y cuando no vemos el ligamento es cuando está roto, ¿sí? Entonces, muchas veces la evaluación de la resonancia magnética para ver si está roto o no el ligamento, el menisco, perdón, el ligamento cruzado, ¿sí? Es la ausencia de este ligamento en la resonancia magnética. Estoy tratando de ver la imagen en donde se ve mejor la ausencia del ligamento. Esto es para evaluar meniscos. Todo el comportamiento, de vuelta. Acá está, ¿sí? Acá tenemos una imagen sagital en donde vemos el ligamento cruzado posterior, es este, ¿sí? Y está acodado, no está tenso, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? No vemos una línea blanca, una línea negra que tendría que estar acá, que es el ligamento cruzado anterior. Entonces, la ausencia del ligamento cruzado anterior más el acodamiento, esto está, si bien esto no está recto, esto está tipo una viborita, está el ligamento cruzado posterior, ¿sí? Entonces, de que esto esté como una viborita nos habla de que la tibia está más para atrás. Esta tibia está más para atrás, entonces esto está todo laxo, está todo serpenteante, está como una viborita. ¿Y qué es lo que evita que esta tibia vaya para atrás? Es el ligamento cruzado anterior, y el cruzado anterior no se ve en la imagen. Entonces esta imagen es muy sugerente de una ruptura del ligamento cruzado anterior, ¿sí? A ver, para que entiendan de vuelta. Este es en un corte coronal, ¿sí? En donde el ligamento, ¿se acuerdan? Esto es interno, esto es externo, ¿sí? Y el ligamento cruzado iba del borde interno al borde externo del fémur. O sea, el ligamento cruzado tenía esta disposición. Y de vuelta, acá se ve un poquitito de negro el ligamento cruzado, pero acá se ve irregular, no se ve un tubo negro como se tendría que ver, ¿sí? Acá en el fondo se ve bien negrito el ligamento colateral, el cruzado posterior, ¿sí? Que está tapado por el anterior, ¿verdad? Acá en el fondo se ve, pero acá no se ve bien el cruzado anterior, entonces esta también es una imagen que nos sugiere una lesión del cruzado. Entonces, acá tenemos otra vez todo para evaluar. Los triangulitos, ¿alguien se acuerda de lo que eran los triangulitos? Los triangulitos negros son los meniscos, ¿sí? Lo que se ve acá en esta imagen gris, esto también es muy importante en la resonancia magnética, nos da información sobre el estado del cartílago articular, ¿sí? Esto gris que está acá, eso es la cobertura de cartílago que tiene el hueso, ¿sí? Esto negro que hay entre lo gris y lo blanco del hueso, esto negro, ¿sí? Eso es la interfase entre lo que es hueso y lo que es cartílago. Es el hueso subcondral más adyacente al cartílago. ¿Estamos? Cuando tenemos también una lesión cartilaginosa, esto se ve así y de repente ¡pum!, le falta un pedacito de cartílago. Esas son las lesiones cartilaginosas, también pueden ser evaluados, ¿verdad? Y obviamente eso es intraarticular, lo que le estoy diciendo, se ve muchísimo mejor todo lo que son las estructuras intraarticulares, pero también podemos evaluar lo que son las estructuras extraarticulares como el bíceps femoral, ¿sí?
el músculo tibial anterior, el gemelo, ¿sí? Todas esas estructuras también son evaluables en la resonancia magnética. Toda la musculatura, toda la musculatura y toda la vascularización y nervación también es evaluable. Obviamente eso es por la anatomía podemos saber cuál es arteria, cuál es vena, ¿verdad? Pero realmente la diferenciación es que las arterias, ¿sí? Las arterias tienen sangre adentro, pero no colapsan. O sea que son unas imágenes, esto es una arteria, por ejemplo, es una imagen blanca porque sabemos que el líquido agua se ve blanco, ¿sí? Entonces se ve no colapsado. Las venas también tienen sangre, pero colapsan, no son un redondito, son más alargadas, son un palito. Y los nervios no llevan sangre adentro, entonces son un tubito, pero de color negro normalmente. Bueno, de vuelta para evaluar, esta es una muy buena imagen. Acá es donde se ve lo que quiero, para que rememoren lo que le había dicho. Acá se ve el ligamento cruzado posterior que está bien estirado, no está serpenteado, no está en forma de coma, no está en forma de viborita, como les había dicho. Y acá está el ligamento cruzado anterior, se ve el ligamento cruzado anterior, ¿sí? Si se acuerdan la otra imagen que les había mostrado, el ligamento cruzado anterior estaba ausente y el ligamento cruzado posterior estaba acodado, era una viborita. Entonces ahí no estábamos hablando de una lesión del ligamento cruzado anterior. Acá se ve los dos ligamentos, no hay lesión del ligamento cruzado. ¿Está? Eso es eso por ejemplo, lo que tenía en mi clase, ¿verdad? Tenía esta imagen y tenía la otra imagen, una al lado, otra para que vean la diferencia. Y más adelante hice una macanada y se me perdió, ¿verdad? Bueno, lesiones meniscales, como les dije. Vamos a ir terminando ya por honor al tiempo, tenemos 10 minutos. Quiero explicarles bien esto para que vayan viendo las imágenes, ¿verdad? Las lesiones, los tipos de ruptura meniscal, como estamos hablando, ¿sí? Esto es una ruptura vertical, ¿sí? Esto es una ruptura horizontal, para que vayan entendiendo. Cuando esta ruptura vertical llega hasta los bordes, ¿sí? Eso es una lesión en asa de Walde, ¿está? Esas son las lesiones que normalmente causan bloqueo articular, porque cuando esto se lesiona por completo, ¿sí? Esta parte rota se subluxa y se va al intercóndilo, se va en el intercóndilo. Y cuando está esa estructura en el intercóndilo, impide que la rodilla se pueda extender por completo. Entonces ahí tenemos lo que son los bloqueos articulares. Se queda en flexo la rodilla. Hasta que con algún movimiento el fragmentito roto vuelve a su lugar y entonces ahí la rodilla se puede extender de vuelta. ¿Está? Pero normalmente cuando hay un asa de Walde, el paciente va a tener va a tener un bloqueo articular, no va a poder extender todo, ¿sí? Mientras que la lesión en asa de Walde esté subluxada, ¿verdad? Estos son todos los tipos de cómo se puede ir rompiendo el menisco y cómo puede ir, cómo este tipo de ruptura puede convertirse en este tipo de ruptura, por ejemplo, hacerse completa, ¿verdad? Y entonces, al momento de regularizar, yo voy a regularizar toda esta parte que es móvil, ¿sí? Toda esta parte, le voy a quitar un pedazo bastante grande de cartílago, perdón, de menisco. Pero hoy en día, gracias a Dios, tenemos la opción de suturar esto, que es más marginal, y sin quitar tanto menisco, y le voy a quitar esta puntita nomás, ya que no va a cicatrizar, ¿sí? Esas son las ventajas de hoy en día, ¿verdad? Esta lesión, por ejemplo, hoy en día es completamente suturable, en vez de quitarle prácticamente todo el menisco, ¿sí? Dejarle algo así, ¿sí? Entonces yo le suturo ese menisco y le voy salvando ese menisco de necesitar una meniscectomía prácticamente total. Bueno, ¿cómo vamos a ir viendo? Como les dije, acuérdense, el menisco es un triangulito negro que no tiene que tener nada blanco adentro. Y acá vemos, triangulito negro y una imagen redondita adentro, ¿sí? Eso es una lesión grado 1 y eso también puede, como la lesión no llega hasta el borde del menisco, esto también puede ser evaluado como un quiste meniscal muchas veces
es de que se rompe a forma parcial el menisco, le entra agua y se forma esa pelotita que está ahí, ¿verdad? ¿Sí? Esta es una lesión grado 2 ya, en donde no es una pelotita lo que tiene, sino que ya llega al borde libre, al menos a un borde libre ya llega la lesión meniscal, ¿sí? Vean esto, esos son la lesión meniscal grado 2, ¿sí? Esto es intrasustancia todavía. Esto podemos negociar de que no es quirúrgico y podemos dejarle a ver cómo va evolucionando. Pero esto normalmente ya necesita o sutura o meniscectomía porque no va a dejar de doler, ¿sí? Obviamente estamos hablando de pacientes jóvenes sin artrosis ya, ¿está? Estos son los grado 2. Esta, por ejemplo, si ustedes ven bien, ven como toda la línea blanca sigue todo, prácticamente todo el menisco, ¿sí? Esa es una lesión bastante fea, ¿sí? De prácticamente todo el menisco. Y es en asa de balde, ¿verdad? Y esta también es otra lesión en grado 3 ya, en donde ya no solamente llega, o sea, ya llega al borde libre, o sea, quiere decir de que se desprende en lengüeta, para que entiendan. Como esto ya llegó al borde libre, todo esto que está acá, esto es completamente inestable. ¿Sí? Entonces, si yo voy a hacer una cirugía, toda esta parte del menisco voy a tener que comerle, todo esto voy a tener que quitarle. Acá está. Bucket handle tear, o sea, bucket handle, este es la lesión en asa de balde. Si ven acá un poquitito se ve lo que estamos hablando. Y la lesión en asa de balde lo que nos da es esta imagen, ¿sí? Que se llama doble cruzado posterior. A ver, acuérdense un poquitito de cómo era el cruzado posterior. Le voy a mostrar acá una imagen. Acá está. Este es el cruzado posterior. Es algo negro que está bien acá atrás, ¿verdad? Esto es el cruzado posterior. Cuando tenemos una imagen así y después tenemos algo blanco y tenemos otra imagen que parece otro cruzado posterior, ¿sí? Eso es una lesión característica de un asa de balde, una lesión meniscal en asa de balde, ¿sí? Que es esto. Parece que se tienen dos ligamentos cruzados posteriores. La imagen de doble cruzado posterior luego se le dice a esto, ¿sí? Acá está de vuelta. Cruzado posterior y acá parece que tenemos otro cruzado posterior. ¿Sí? Doble cruzado posterior. ¿Entienden? ¿Sí? Esa es la imagen en asa de balde característica que se ve en la resonancia magnética. ¿Sí? La imagen de doble cruzado posterior. Acá para que vuelvan, este es el menisco, esta es la lesión y esta es la parte del menisco que está subluxado para adentro. ¿Sí? Esto es lo que después cuando nos impide hacer una extensión de la rodilla que les dije, ¿verdad? Por la hiperpresión que hay en el menisco, esto se subluxa hacia el intercóndilo y evita de que la rodilla pueda extenderse por completo, queda en semiflexión. Y acá, como les dije, vemos esta imagen que está acá, ¿sí? De este negrito que está acá, que es un parte del menisco que no tendría que estar ahí, ¿sí? Esta partecita, no sé si ven bien ahí con mi cursor en frente. Pero ese negrito que ven ahí en el medio, ese es un menisco que está extruido hacia el centro. ¿Está? Y lesiones ligamentarias. Lesiones ligamentarias de vuelta. Mira, este es el ligamento cruzado anterior, como les dije. ¿Sí? Este bien negro que se ve acá, estas son fibras que se ve bien. Y este es el ligamento cruzado posterior. Esto es una imagen normal. Y una imagen eh, con una rotura aguda, lo que se ve es si está mucho más blanco el ligamento cruzado. En una lesión aguda se ve todavía el ligamento cruzado, pero está muy edematizado. Sí, está blanco. En vez de estar negro, está blanco. ¿Por qué? Porque está edematizado. ¿Sí? Entonces, en vez de ver bien ven estas líneas bien con una dirección limpia, por así decirlo, bien rectas, lo que se ve en una lesión es esto, ¿sí? El ligamento está edematizado y se ve de que está todo desorganizado, está todo desflecado, está todo ondulado, el ligamento no está limpio, está desorganizado, las fibras de colágeno están desorganizados.
Aparte de eso, otra imagen sugerente de lesión es la cantidad de líquido articular. Ven, acá este es el receso subcuadricipital, ¿sí? Esto está lleno de líquido, esto está lleno de líquido, está blanco, está cargado de líquido esta rodilla. Estas son otras señales indirectas de que hubo un traumatismo importante en esta rodilla, ¿sí? El ligamento cruzado anterior de vuelta. Acá vemos una parte del ligamento cruzado, vemos una raya blanca y acá vemos otra parte del ligamento cruzado. No tiene por qué haber esta raya blanca acá, quiere decir que este ligamento cruzado se cortó. Y de vuelta el ligamento cruzado posterior está acodado, está en forma de una coma, ¿sí? No tiene que tener forma de coma, tiene que estar recto, tiene que estar bien recto. El ligamento cruzado posterior tiene que estar recto. Si está acodado, si está doblado, es que probablemente se rompió el ligamento cruzado anterior. ¿Está? De vuelta, otra imagen en donde vemos acodado el ligamento cruzado posterior, ¿sí? Y no vemos el ligamento cruzado anterior. Las rupturas crónicas, acá es más evidente otra vez. Vean acá el ligamento cruzado posterior, ¿sí? No está recto, como les dije, está bien acodado, ¿está? Y acá vemos el ligamento cruzado anterior cayó acá, ¿sí? Esta sección tenía que estar bien arriba, acá arriba. Bien arriba, acá arriba, no tiene sentido. Bueno, para la redundancia, esto tenía que ser una línea recta. ¿Está? Entonces, el ligamento está roto, el ligamento cruzado anterior de vuelta. Así es como se ve. Y las rupturas del ligamento cruzado posterior, esos son muy, muy poco frecuentes, ¿sí? Y están relacionados normalmente a traumatismos de muy alta energía, ¿sí? No tanto a lesiones deportivas, ¿sí? Y es no necesariamente quirúrgico en todos los casos, ¿verdad? Normalmente se ve por avulsiones femorales o tibiales de su inserción. Acá está el ligamento cruzado posterior, como les dije, este es el ligamento cruzado posterior, es bien negro, se evidencia bien homogéneo. No así el ligamento cruzado anterior, porque me olvidé, el ligamento cruzado anterior tiene dos haces, ¿sí? Por eso es que se ve más o menos una línea negra, medio blanquita, y otra línea negra en el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado posterior no es así. Y cuando está roto, ¿sí? En vez de ver esa imagen de tubo negro, se ve así como está acá, ¿sí? Se ve una imagen desorganizada de vuelta. Pero no es muy frecuente, realmente la lesión del ligamento cruzado posterior es muy poco frecuente. Después tenemos el ligamento colateral medial. El ligamento colateral medial es esta línea negra que ven acá al costadito. Con esto terminamos, ¿sí? Con los colaterales terminamos la clase porque ya me estoy pasando de la hora. Bueno, el ligamento colateral medial es esta línea negra que está acá al costadito, ¿sí? Eso es, cuando está íntegro se ve esta línea negra que está acá, de vuelta. Y cuando está roto, se ve edematizado, ¿está bien? No se ve tan negro, sino se ve un poquitito más blanco y hay líquido alrededor. Esto es un grado 1 en donde el ligamento no está roto, pero está edematizado, ¿sí? Tiene mucho más líquido. Acuérdense de esta imagen, ¿sí? Bien negro en el medio y no hay nada de blanco alrededor. Vean esta imagen en donde está bien blanco alrededor, eso es edema, ¿sí? Y el ligamento está también un poquitito más gris, no está tan negro, eso es edema perilesional, o sea, es edema del ligamento. ¿Está? De vuelta, esto ya es un grado 2 en donde la línea negra que tenemos que ver se va haciendo cada vez más irregular, no es un tubito negro, sino es algo que está serpenteando y no está tan claro, ¿sí? Acá se pierde luego parte de la línea, este es el colateral medial, acá se pierde la línea negra, acá está otra vez de vuelta, ¿sí? Entonces esto ya es un grado 2 en donde hay una ruptura parcial del ligamento, ¿sí? Y un grado 3 ya es una ruptura total, normalmente suelen ser a nivel de las inserciones, tanto distales como proximales, pero acá sí vemos acá la línea negra y acá se terminó. Terminó la línea negra y acá está completamente desorganizado. Esto es una ruptura completa del ligamento colateral.
Ok, perfecto. Doctor, una consulta. ¿En cualquiera de los ligamentos que usted mencionó se puede dar el esguince de rodilla? A ver, el esguince de rodilla es muy común que ocurra cuando hay una lesión ligamentaria previa. El esguince de rodilla es cuando la rodilla sale un ratito de su lugar y entra otra vez de vuelta, no es una luxación en sí, ¿verdad? Lo que ocurre, el esguince de rodilla se da cuando o hay una inestabilidad previa, ya sea por una ruptura del ligamento cruzado anterior, es lo más común que popular el paciente te dice, yo sentí que salió mi rodilla y entró otra vez, ¿sí? Mm, Eso es común cuando se tiene una lesión ligamentaria previa. previa. A ver, el esguince de rodilla puede, o sea, huevo o gallina, ¿verdad? ¿Cuál fue primero? También un esguince de rodilla puede causar una lesión ligamentaria, pero en menor medida. ¿Está? Puede causar un grado 1, un grado 2 de los colaterales, por ejemplo, pero hacer algo así como esta imagen que estamos viendo, un grado 3, es muy difícil que un esguince nomás cause, ¿sí? Tiene que ser un traumatismo demasiado grande como para romper esto, ¿sí? Como les dije, el mecanismo más común de ruptura del ligamento cruzado anterior es con la rodilla en semiflexión y un valgo forzado. Un valgo forzado es que el tobillo se aleja de la línea media y la rodilla se acerca a la línea media. ¿Sí? Popular cuando se le caen encima, por ejemplo, se caen encima de la rodilla, de la parte lateral de la rodilla, y ahí hace un valgo forzado, ahí rompe. Rompe con el traumatismo y después tiene esguinces a repetición porque queda inestable la rodilla. No sé si me entendés, ¿verdad? Perfecto, doctor. Ok. Pero sí, cualquiera de estos ligamentos pueden verse lesionados, pero no en una medida tan grande. Con un esguince de rodilla podemos tener una distensión grado 1, por ejemplo, del colateral, ya sea medial o lateral, dependiendo hacia dónde esguince la rodilla. Pero un grado 3 difícilmente tengas por culpa de un esguince. Esto ya es por un traumatismo de alta energía. Bueno. El ligamento colateral externo es exactamente que el ligamento colateral interno, ¿sí? Solamente que no vamos a entrar a hablar ahora de eso. ¿Está? No sé si tienen alguna duda, pregunta. Les pido una vez más mil disculpas por la desorganización de mi clase. De repente que quería darle algo más ordenado, más organizado, pero no tuve un inconveniente. Pero espero de que haya sido de utilidad para ustedes. No sé si tienen alguna duda, algo que decirme. Bueno, si no es así, yo les doy las gracias, muchísimas gracias a ustedes por su atención, muchas gracias al doctor Osvaldo por invitarme, ¿verdad? Por dar esta charla. Y muchísimas gracias a, a los organizadores también por el curso. Me parece muy interesante este tipo de cursos que vayamos especializando y haya mayor interacción entre especialistas para ir eh, manejando mejor este tipo de cositas, ¿verdad? Entonces, no sé, si no tienen ninguna duda, si no tienen algún comentario, creo que hasta acá llegó la clase de hoy. Yo le voy a facilitar ahora la clase al doctor Excelente, González. doctor Acosta. Así es, Bueno, dale. ¿Me doctor. escuchás, Esteban? Sí. Sí, sí, te escucho, jefe, te escucho. Excelente, Hola. doctor. Ah, bueno. Tu Yo quería disertación. comprometerte, doctor Esteban. Sí, Quería comprometerte, doctor Esteban, y a lo mejor la licenciada nos puede pasar un link y nos graba una clase de la ecografía. La ecografía en la rodilla, cierto, unos cierto. 20 Me faltó minutos más tocar eso, que doctor. suficiente. No hoy, ¿verdad? Pero para la semana, ¿qué te parece? Entonces pasamos, Me total, parece el curso, bien. esto se graba todo, queda el archivo, entonces, porque yo en tu buena posición y como te dije, confío mucho en la forma en que trabajas y en las ganas de poner docencia, por eso me gustó invitarte. Dale, jefe, claro que sí. Voy a hacer eso. Voy
voy a ponerme en contacto con la licenciada para facilitarle para grabar el... Bueno, Sí, sin problema. link. Yo creo el link y en el tiempo que... yo le paso tu número. Yo le Dale, paso tu doctor, número sin ahí. problema. Perfecto. Muchas gracias y Estado. que tengan buen fin de Dale, semana todos. igualmente. Chao, chao. Gracias, Gracias, gracias. gracias. Chao, chao. Chao, chao.